Voy a pedirles a todos, por favor, que se pongan de pie para darle reconocimiento a las Sagradas Escrituras. Los que están muy animados, que den un gloria a Dios. Levanten la mano todos los que se consideran bonitos, guapos, simpáticos, chulos y chulas. Saque la manita así conmigo, muchas gracias. Póngala sobre el hombro del vecino y con una sonrisa dile: aunque eres simpático, no es la belleza del rostro, es la expresión del rostro. Así que sonríe, porque cosas buenas te esperan. Bendito sea Dios. Vamos a abrir las Escrituras en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Capítulo 11, Epístola a los Hebreos. Qué privilegio saludar a tan distinguidos ministros, gente linda en el reino de Dios que está presente en este congreso, y seguramente muchos están desde la inauguración. Tengo el agrado de conocer a muchos de ustedes y qué alegría saber que todos somos partes de esta celebración. Hebreos 11 dice en el verso 1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice la demostración de lo que no se ve. Pero sin fe, verso 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora quiero que observe cómo galardona Dios a los que le buscan en fe. Dice el verso 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dios recompensa a los que le buscan con fe, permitiéndoles edificar cosas trascendentes para su generación, como lo hizo Noé, que edificó el arca. Era la construcción más grandiosa de la época. Era el reconocimiento a un hombre de fe. Yo declaro hoy sobre su vida que vas a edificar cosas grandes en los años venideros. Dije que vas a edificar cosas grandes en los años venideros. Creo que todos hemos venido en estos días para alimentar nuestra fe. ¿Se recuerdan ustedes que antes de cruzar el Mar Rojo, Dios le dijo al pueblo que por 3 días tenían que alimentarse, porque luego les esperaba el cruce del Jordán y la toma de la tierra prometida, incluyendo la caída de Jericó? Cuando tú te alimentas con la fe y con la palabra de Dios, puedes cruzar todos los ríos que están delante de ti y vas a edificar algo poderoso en la tierra de tus bendiciones. Hagamos una oración. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso que tú nos concedes. Te damos gracias por el maravilloso regalo de la fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Te damos gracias por esta casa, que es el resultado de la fe de su pastor, de sus líderes, de su congregación y de todos que han contribuido para que tu reino
se extienda, se expanda. Hoy declaramos, Señor, que como Noé seremos herederos de justicia y heredaremos, Señor, las cosas buenas y grandes que tú has preparado para nosotros. Que esta palabra sea predicada con gracia, con autoridad, con unción del Espíritu Santo, y que nos permita ser herederos y edificadores del reino. Y lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y alguien que grite aleluya. Por favor, sonríale a su vecino y tenga la bondad de sentarse. El tema de hoy lo he titulado Edificadores del Reino. Edificadores del Reino. Si queremos ser grandes edificadores, necesitamos de fe, porque no se puede agradar a Dios si no somos personas que creen aun cuando todavía no han visto resultados. Voy a repetir esto. Si queremos ser grandes edificadores, necesitamos fe, porque no se puede agradar a Dios si no somos personas que creen aun cuando todavía no hayan visto resultados. Creo que venir a la inauguración de un templo como este es algo que nos inspira y nos motiva a muchos de los que estamos involucrados en la tarea de hacer grandes cosas en los años venideros. Cuando la Escritura dice que el que se acerca a Dios crea que Él existe, otra versión dice crea que Él es, y otra más todavía dice crea que le hay. Porque el fin es creer en un Dios que no se ve, pero que espera que creamos en lo que no se ha visto. Este juego de palabras no suena muy lógico, pero así es como funciona la fe. El fin es creer en un Dios que no se ve, pero que espera que creamos en lo que no se ha visto. No ver algo no significa que no exista. La fe lo trae a la existencia. Hoy voy a ocuparme de uno de los grandes edificadores de la Biblia, como fue Noé. Él habitó en una tierra corrompida y degradada, pero dejó un mundo nuevo. Por favor, quiero que vaya hilvanando conmigo el pensamiento que quiero dejar en su corazón. Él habitó en una tierra corrompida y degradada, pero dejó un mundo nuevo. Uno de los grandes emperadores romanos fue Augusto César. Y algo que honró a este emperador es que dicen que recibió una Roma de ladrillo, pero cuando él partió dejó una Roma de mármol. Voy a repetirlo. Él recibió una Roma de ladrillo, pero la dejó de mármol. De la misma manera, tú naciste y veniste a este mundo a cumplir un propósito. Te declaro que el día que partas, y para eso faltan muchos años, tus participaciones y tus contribuciones harán de este mundo algo mejor. No importa dónde tú vivas, los Estados Unidos, el Canadá, México, Guatemala, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Argentina, hoy declaro que el día que tú partas, dejarás algo para hacer de este mundo algo mejor. Alguien que grite aleluya. Haz de tu vida algo tan productivo que el día que te mueras, hasta el dueño de la funeraria lo lamente.
Bendito sea Dios. Voy a hablarle hoy sobre 4 grandes principios de la palabra que nos permiten ser edificadores del reino. En primer lugar, si queremos ser edificadores del reino, tenemos que ser previsores. Los voy a involucrar conmigo en la temática de hoy. Todo el mundo llene sus pulmones de aire y por favor diga fuerte: previsores. Hay un pensamiento que dice: la previsión antecede a la provisión. La previsión antecede a la provisión. Si usted se toma un momento para evaluar las cosas que ahora disfruta, fue porque en algún momento las anticipó. La señora que está sentada a la par suya, para todos los que vinieron con sus esposas, le acompaña hoy porque en algún momento usted vio esa chulada y dijo: esa muchacha es la que yo quisiera para mí. Y le llegó con todo y la suegra para que su gozo fuera completo. El carro que ahora conduce, por cierto, yo conduzco un Volvo. Es bíblico, me lo dijo un palestino. Dijo que Dios dijo: Volvo eres y al Volvo volverás. Pero el vehículo que ahora conduce, seguramente lo conduce porque en algún momento usted dijo: ese es el auto que me gusta, algún día estaré al volante de uno de esos. La casa en la que ahora habita, lo más seguro es que en algún momento la anticipó. Y yo declaro que todas las cosas que usted pueda ver a través de la fe, un día las disfrutará, aunque no lo esté disfrutando en la época presente, porque la previsión antecede a la provisión. Alguien que grite aleluya. Este edificio seguramente fue creado primero en el corazón del pastor Cash Luna. Él lo previó antes de que fuera provisto. Debemos desarrollar la capacidad de ver el futuro y verlo con los ojos de la fe. Así lo que todavía no ves será bueno. Levante su manita, diga conmigo: voy a ver muchas cosas en esta vida, pero todo lo que voy a ver será bueno. Cuando la Escritura dice que la fe es la certeza, es porque el significado bíblico de certeza es hupostasis, que significa título de propiedad. Cuando la Escritura dice la fe es la certeza, la fe es la hupostasis, está diciendo que si tienes la capacidad de ver en fe, ya Dios a través de ella te entrega un título de propiedad de aquello que vas a disfrutar en el futuro. Si alguien está creyendo esto, diga gloria a Dios. ¿Se ha fijado usted que cuando la Biblia habla acerca de la venida del Espíritu Santo, dice: los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños? ¿Por qué dice que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños? Porque los ancianos siempre recuerdan el pasado, pero los jóvenes son visionarios. Los jóvenes ven el mañana. Hay una brecha generacional que se da porque cuando una persona deja de soñar y de ver el mañana y empieza tan solamente a soñar sueños, es porque se quedó
en el pasado. No importa cuántos años tú tengas, si tienes la capacidad de ver visiones, nunca vas a envejecer. Serás como el hermano Wayne que pasó aquí a los 90 años, todavía estarás vigoroso y verde, porque todavía como los jóvenes verás visiones. Glorificado sea Dios. Esta previsión hacia el mañana es lo que hace que para lo que a unos es una maldición, para otros es una bendición. Lo que para unos es un castigo, para otros es una recompensa. Cuando Noé previó la llegada del diluvio, el diluvio era una maldición para los antidiluvianos, pero para él y su familia era una bendición. Para los otros era un castigo y un juicio. Para él era la oportunidad de comenzar un mundo nuevo. Si usted es de las personas que les gusta estar leyendo las malas noticias en los periódicos, no le va a ir muy bien en la vida. En lugar de eso, desarrolle la capacidad de ver el futuro a través de los ojos de la fe. Si te preparas para lo bueno te vendrá. Si te preparas para lo malo te vendrá. Había un tipo que ya estaba en las últimas, a punto de estirarse. Así que su esposa, previendo el futuro, pero de otra manera, y pensando que su marido ya no tardaba en morirse, preparó una olla de tamales, pero la estufa estaba junto a la cama. Y el que se estaba muriendo percibió el aroma de los tamales tan rico que salía y llegaba hasta su nariz, y haciendo un esfuerzo sacó el brazo debajo de las cobijas, lo extendió a la olla de tamales, y la mujer llegó y dijo: suéltalo, dijo, que son para tu velorio. Siempre hay personas en la vida que lo que están viendo son calamidades, tragedias, maldiciones, pobrezas, imposibilidades, pero hoy declaramos que lo mejor de nuestras vidas está por venir. Glorificado sea el nombre del Señor. La previsión antecede a la provisión. Noé no solo pudo prever la llegada de algo, él no solo fue previsor, también fue pregonero. En 2 de Pedro, capítulo 2 y verso 5, dice que Noé fue pregonero de justicia. La palabra que se traduce del Nuevo Testamento es la palabra kerux, de donde se desprende el término kerigma, y esto significa publicar, anunciar, promulgar, decretar. Todo está implícito en el concepto de ser un pregonero. La Biblia dice que él decretaba lo que había de venir, pero ponga atención, pero preparaba el arca, ya que la fe debe ser práctica. ¿Se ha fijado usted que las personas que quieren viajar a los Estados Unidos van a solicitar visa, y a la mayoría de las personas se las niegan? Así que si hay alguna persona aquí que está esperando viajar a los Estados Unidos, ponga atención a lo que voy a decirle. Primero aprenda inglés y después solicite su visa. Porque algunas personas, si les dan la visa, entonces aprenden inglés. O sea, estas personas ya están asumiendo
que no les darán la visa, pero la pauta es aprenda inglés y después pídala. Aquí al frente estaba sentado mi hijo con su esposa. Ellos se casaron, decidieron esperar unos 3 años para tener familia, pero después de los 3 años decidieron que ya era tiempo de tener un bebé. Así que se pusieron a trabajar duro, pero el muchachito, el bebé, no llegaba por ningún lado. Uno de esos días yo prediqué un mensaje y mi consuegra lo estaba escuchando. Hay que señalar que las suegras son una bendición. El 99% de las suegras son buenas, ¿verdad? Los chistes solo se hacen con el 1% restante. Así que mi consuegra estaba escuchando el mensaje, y el mensaje estaba dirigido a aquellas mujeres que tienen maridos inconversos y que pareciera nunca se van a convertir. Esas mujeres se casaron con Juan Charrasqueado porque el tipo es borracho, parrandero y jugador, ¿verdad? Y me recuerdo que en ese sermón dije: si usted está casada con Juan Charrasqueado, vaya a la librería de la iglesia, cómprele la Biblia más grande que tenga y en la primera hoja dedíquesela y ponga ahí: esta Biblia le pertenece a Juan Charrasqueado, que ya no será charrasqueado, será siervo del Dios Altísimo. Cómprele la Biblia y dedíquesela como un siervo de Dios, aunque todavía no se haya convertido. A alguien le está hablando Dios. Así que ella oyó el tema, y cuando mi hijo y su esposa salieron de viaje para los Estados Unidos, un día de esos, entonces la suegra fue a conseguirse una cuna, la metió en su dormitorio, y cuando ellos regresaron de viaje y abrieron la puerta, ahí estaba la cuna en el dormitorio, aunque todavía no había bebé, pero ese mes resultó mi nuera embarazada. Así es como trabaja la fe. Vamos, démosle un aplauso al Señor. Tenemos que ser previsores de un mañana maravilloso, pero tenemos que empezar a hacer decretos de fe con relación al mañana que nosotros esperamos. Si bien no se sabe lo que Noé predicaba, hubiera sido interesante, ¿no es cierto? Pero asumimos o entendemos que el mensaje se definía por lo que él edificaba. Déjeme explicarle este punto. Toda revelación está asociada con el mismo concepto. Déjenme exponérselo de otra forma para entenderlo un poquito mejor. ¿Se recuerdan ustedes que Jacob, huyendo de su hermano porque se había quedado primero con su primogenitura y después con su bendición, huyó y se acostó aquella noche en un paraje solitario? La Biblia dice que soñó una escalera. Los verdaderos sueños siempre son escaleras, porque los sueños de Dios son para que avances, subas, asciendas o alcances lo que esperas del mañana. Por eso es que en la vida está la escalera de los estudios, la escalera de la sabiduría, la escalera de los conocimientos, la escalera de los procesos de vida. Y en lo alto estaba Dios, y el Señor lo miró, y él dormía abajo soñando, y le dijo estas palabras: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Observe que Dios no le dijo: sube por la escalera al cielo, sino le dijo: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, porque los propósitos de Dios no se cumplen en el cielo, los propósitos de Dios se cumplen en la tierra. Así que la tierra
en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Jacob se despierta del sueño y dice estas palabras: Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Una revelación es todo lo que no sabías, pero que ahora lo sabes, porque Dios utilizó alguna forma para darte a conocer lo que necesitábamos comprender. Así que él se levanta y agarra la piedra y la unge con aceite y se pone a edificar un majano. Era lo primero que Jacob comenzaba a edificar en su vida. Y el remate del majano fue la roca ungida en la que había puesto su cabeza. El punto es este: toda revelación, para ser auténtica, debe impulsarte a edificar algo que todavía no has edificado. A veces nosotros nos encontramos con personas que dicen: tuve una gran revelación, es que esta revelación me va a cambiar la vida. Pero si la revelación que recibiste no te impulsa a emprender, a comenzar a hacer algo que nunca has hecho en la vida, lo más probable fue que tuviste un buen sueño, pero no tuviste una revelación de Dios. Noé comenzó a pregonar lo que él iba a edificar. ¿Qué tal si llevamos esto a la práctica? Todo el mundo levante sus manos conmigo y diga estas palabras: yo declaro. Con una sonrisa estaría mejor porque son buenas noticias. Diga conmigo: yo declaro que en los años venideros voy a edificar cosas importantes que van a bendecir a mis generaciones, a mi ciudad y a mi nación. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. No esperes edificar algo grande en tus inicios, pero debes comenzar con algo que te dará experiencia y sabiduría. Voy a repetirlo: no esperes edificar algo grande en tus inicios, pero debes comenzar con algo que te dará experiencia y sabiduría. Como caras vemos y corazones no sabemos, saque la manita, póngala sobre el brazo del vecino y dile: vamos, arráncate, emprende, comienza. Hay algo que tienes que hacer. Creo que venir a un santuario como este es inspirador. No es verdad, es desafiante, es provocante. Para todos los que somos líderes es un reto. Pero de nada sirve regresar de este congreso diciendo: qué poderoso lo que hicieron en casa de Dios, pero tú sigues en las mismas. Hay algo que tienes que hacer con tu vida. Hay algo que tienes que hacer con tu liderazgo y con tu ministerio, porque la idea es que esto te provoque a hacer algo. Alguien puede gritar gloria a Dios. La fe que nos permite ser previsores y pregoneros tiene ojos, porque ves en fe lo que tendrás. La fe que te hace edificar tiene manos, cuando obras en fe para recibir. La fe que te hace edificar tiene pies, cuando caminas en fe a tu destino profético. La fe que edifica tiene boca, cuando llamas las cosas que no son como si fuesen. Necesitamos apelar a la palabra y convertirnos en pregoneros de un mañana mejor. Leía la historia de un condenado que en la época de la Edad Media
había sido condenado a la horca. Así que lo subieron al patíbulo y había una compuerta que se abría con una palanca que jalaba el verdugo. Ahorcaron al primero, al segundo, él era el tercero, pero el tipo estaba sumamente perturbado, así que temblaba. Le iban a poner una capucha y luego quedaría colgando en el aire. El rey, que había llegado a ver la ejecución, se quedó mirando al condenado, y cuando se quedó mirando al condenado lo miró tan perturbado que le dijo a uno: hey tú, le dijo, llévale un vaso de agua. El tipo agarró el vaso de agua, pero estaba tan agitado que el agua se le caía por los bordes, y el rey dijo: tranquilo, le dijo, no serás condenado hasta que bebas el agua. Y el hombre entendió, botó el agua y dijo: apelo a la palabra del rey, que dijo que no seré condenado si no bebo esta agua. Y el rey le dijo: te concedo la vida porque has apelado a la palabra del rey. El que te dio a ti la palabra fue el Rey de los reyes y el Señor de los señores, y su palabra nunca jamás podrá ser revocada. Todo lo que Dios te profetizó y te prometió en el pasado, yo declaro hoy que tendrá su fiel cumplimiento. Alguien que crea esto y que diga aleluya. Solo hay que ser previsores y pregoneros. Alguien que levante sus manos y diga: soy salvo, soy sano, soy libre, soy próspero, soy bendecido, soy victorioso. Diga fuerte: eso es lo que soy. Aleluya, glorificado sea Dios. Noé fue previsor y pregonero, pero déjeme explicarle todavía otro detalle. Noé fue promocionado. Para los que conocen la historia de Casa de Dios, seguramente recordarán que el pastor en alguna ocasión lo ha dicho. Ellos comenzaron con un pequeño grupo en un hotel, luego se trasladaron a la bodeguita, así le llamaban, luego al anterior templo, y finalmente se vinieron acá. Eso traducido a nuestro idioma se llama promocionarse. Ahora, una persona es promocionada cuando ve las cosas desde una perspectiva superior. Me voy a explicar. Lo que iba a suceder con el arca es que cuando vinieran las aguas del arca, el arca subiría a otro nivel. El concepto de la promoción no solo está implícito en el hecho de que el arca iba a ascender sobre todos los montes. Y curiosamente, lo que promocionó a Noé destruyó a los antediluvianos. Por eso es que la fe es algo tan vital. Obviamente todo esto fue edificado con recursos, pero mi apreciación es que el elemento más poderoso indudablemente es la fe. La promoción estaba implícita también en el hecho de que el arca tenía 3 niveles. El primero, para todos los animales que había que preservar durante el tiempo del juicio. El segundo nivel, que era el bagaje y la provisión para una aventura que iba a durar 1 año. Y el tercer nivel era para ubicar a la familia de Noé por encima de todas las cosas. Todo el mundo levante sus manos y diga conmigo: estoy siendo... No, si usted no sonríe, yo no se lo voy a creer. Vamos, una vez más, diga conmigo, muestre los dientes aunque a ella le falte alguno. Vamos, sonría, diga: estoy siendo
promocionado. ¿Saben ustedes, amigos, que los que estudian la conducta humana, esto ha descubierto la psicología, pero ya está en la Biblia desde hace muchísimo tiempo? Los que estudian la conducta humana dicen que no necesariamente los complejos son malos. Me voy a explicar. Especialmente el complejo más conocido de todos es el complejo de inferioridad, aunque algunos dicen que realmente no hay personas acomplejadas, simplemente hay personas inferiores. Eso suena muy fuerte, pero vamos a dejarlo allí. Ahora, el punto es este. Según los estudios que se han hecho, aquellas personas que en la vida reconocen que tienen deficiencias y no se sienten a la altura de los demás, su propia inferioridad los hace prosperar, trascender, avanzar, desarrollarse y lograr cosas mayores en la vida. Se lo voy a poner de otra forma, ya con un ejemplo bíblico. Seguramente todos ustedes recordarán que hubo un personaje en la Biblia llamado Zaqueo. La Biblia muestra que su problema era que era bajito de estatura, hasta el punto que cuando el Señor llegó a Jericó, aunque él brincaba, no podía ver a Jesús porque tenía una limitación. Pero en ese momento él ya era jefe y rico. Yes. Me explico. Nadie salga aquí con el cuento que los traumas, conflictos o limitaciones de la vida te han inhibido para triunfar, porque tú tienes un Dios grande. Dije que tienes un Dios grande, y con ese Dios grande vas a hacer cosas grandes en la vida. Los que estudiaron algo acerca de la vida de Napoleón Bonaparte dicen que este hombre pequeño que se metía la mano en el sobaco, que llegó a ser el gran emperador de Europa, dice que lo que provocó su grandeza fue su propia pequeñez. ¿Hay aquí bajitos? Solo una hermana fue sincera allá. ¿Ah? ¿Hay alguien que pertenece al equipo del Gran Chaparral? ¿Ah? ¿Hay alguien aquí que se considera petit, para decirlo con un poquito de mayor elegancia? Yo profetizo sobre tu vida que no importa cualquier limitación de la vida, fuiste escogido por Dios para ser promocionado. Aleluya. Saque la manita, póngala sobre el hombro del vecino y dile estas palabras con mucha fe. Dile: mírame bien. No, con un poquito de más energía tiene que decirlo. Dile: mírame bien, chequéame, porque dentro de algunos años no me vas a ver como me estás viendo ahora. Me vas a ver más bendecido, más prosperado, más exitoso y más favorecido por el Dios del cielo. Glorificado sea el nombre de Dios. Alguien que crea esto y que diga aleluya. Glorificado sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. En este proceso de un Dios que promociona a los previsores y a los pregoneros, hay que señalar que el arca tenía una puerta. Asumo que la puerta era muy grande porque por ahí pasaron elefantes. Porque Dios abre oportunidades para todos. Estoy muy motivado a profetizar el día de hoy, pero declaro que este año
se te van a abrir puertas que han estado cerradas. Se van a abrir puertas que han estado cerradas. De que se abren porque serás promocionado a otro nivel. Glorificado sea el nombre del Señor. Y el arca tenía también una ventana. La ventana representa la esperanza, porque toda persona de fe siempre espera un mañana mejor. Alguien que levante su mano derecha y diga conmigo: lo mejor de mi vida todavía no lo he vivido. Diga: lo mejor de mi vida me viene en camino. Mis mejores jornadas, mis mejores temporadas, mis viajes más abundantes, mis experiencias más sobresalientes, mi prosperidad más abundante está por venir. Démosle un aplauso a nuestro bendito Salvador. Alabado sea su santo nombre. Si usted no tiene esperanza, su fe no tiene nada que darle substancia. Si en su corazón no hay esperanza, su fe no tiene nada que darle substancia. ¿Se recuerdan ustedes también que en ese proceso Noé abrió la ventana y soltó un cuervo? Esta historia es conocida, pero la voy a volver a repetir porque es hermosa. Y algunos de ustedes seguramente conocen algunas de sus aplicaciones. Pero está acorde con lo que estoy compartiendo esta tarde. El cuervo iba y volvía, iba y volvía, iba y volvía. Realmente la nueva tierra ya se estaba descubriendo. Pero el cuervo, que representa la naturaleza muerta, la naturaleza vieja, la naturaleza antigua, no quería lo nuevo. El cuervo quería lo degradado, lo corrompido, lo putrefacto. El cuervo quería el mundo previo al diluvio. Así que él dijo: no me funcionas. Y sacó una paloma. Y la paloma salió y a la caída de la tarde traía en su pico un ramito de olivas o de olivo. Asumo que todos los seres humanos, a veces por malas experiencias, situaciones adversas, crisis que hemos vivido en la vida, pareciera como que nuestra vieja naturaleza se resiste a lo nuevo y a los cambios. Pero hoy quiero declarar sobre tu vida que hay algo en ti que fue creado por Dios, que anhela y ambiciona lo nuevo que Dios ha preparado para ti y para tus generaciones venideras. Alguien que diga gloria a Dios. Necesitamos promocionarnos. Hay un viejo pensamiento que dice: cuando trepas a la rama más alta, te ganas el derecho a la mejor fruta. El pensador judío Einstein dijo: ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel en el cual fue creado. Seguramente si usted es una persona que tiene un problema, para resolver su problema tendrá que subir a otro nivel. Y cuando usted suba a otro nivel, descubrirá que el problema no era tan severo, tan grande como usted imaginaba. Levante su mano derecha y diga conmigo: soy previsor, soy pregonero y soy promocionado. Pero voy a terminar con el último concepto. Y en el último concepto observo que Noé no solo fue
previsor, pregonero, promocionado. Noé fue heredado. Pon atención. Al cabo de un año el arca descendió. Y descendió sobre el monte Ararat, el monte de Dios. ¿Por qué el arca descendió sobre un monte y no encalló en un valle? Porque el punto es promoción. Dios no había escogido a Noé para lo bajo, lo había escogido para lo alto. Y anote esto: empezaron a quitar las trancas de la puerta, como la habían impermeabilizado con brea. Seguramente tuvieron que arrancar todo el chapopote endurecido por la jornada de un año. Pero finalmente, acompañado de sus hijos, empujaron la puerta, y al girar la puerta, ¡ña! Noé se paró en la puerta y todo era suyo. Todo era suyo. Todo era suyo. Era una nueva tierra que le pertenecía, porque la fe te hereda, te hace heredero de todo. Alce su manita y diga conmigo: me espera una gran herencia. La Biblia dice que somos herederos de su gracia. Suéltese de lo que se aferra y dependa de la fe. Hace algunos años leí el comentario de un tipo que iba caminando a la orilla del mar, pero son esos lugares donde hay arrecifes, porque con el pasar del tiempo el mar socavó las montañas. Así que las personas se paran desde arriba y miran cómo el mar se estrella contra las rocas en la parte de abajo. Así que caminando en la orilla del precipicio, al hombre se le sobaron los pies, se le deslizaron, y en su caída se tomó de unas raíces y se quedó colgando en el aire. Como era uno de esos países nórdicos donde hay mucha niebla, empezó a gritar pidiendo ayuda, y finalmente oyó que alguien en la parte de abajo decía: aquí estamos, somos los socorristas, hemos preparado un colchón inflable, suéltese que aquí lo esperamos. Y el hombre, colgando en el precipicio, lo pensó por unos momentos y dijo: hay alguien ahí arriba que pueda ayudarme. A veces el problema de algunas personas es soltarse de aquello a lo que han estado aferrados durante tanto tiempo. Sus tradiciones, su religiosidad, sus limitaciones pensantes, sus viejos paradigmas, sus moldes estructurales pentecostales o tradicionales con los cuales crecieron. Pero hay momentos en los que usted tiene que soltarse y depender tan solamente de la fe. Si usted no se atreve a hacer eso, entonces, aunque Dios tenga preparadas para usted riquezas de gracia, usted va a sabotear su propia prosperidad. Hay personas que han saboteado su propia prosperidad porque cuando llegó el momento de tomar decisiones importantes en fe con relación a un mañana mejor, no se decidieron hacerlo. Dios le prometió a Abraham que sería heredero del mundo, Romanos 4:13. No le dijo que sería heredero del cielo. Seguramente algunas cosas están implícitas, pero su promesa fue que sería heredero del mundo. La Biblia dice que no solo somos hijos, sino también herederos.
Y no se trata como el hijo pródigo de volver a la casa del padre, sino regresar a tomar nuestros derechos de hijos. Hoy declaro sobre tu vida que te aguarda una gran herencia. Dije que te aguarda una gran herencia que vas a disfrutar. Abren sus Biblias en el Salmo 16, porque estoy llegando al final de la conferencia. Libro de los Salmos, capítulo 16. Previsores, pregoneros, promocionados y herederos. Pero vamos al final de la conferencia. Dice Jehová, verso 5, Salmo 16, es la porción de mi herencia. Levanten la mano los que van a recibir cosas buenas en los años venideros y las van a recibir de Dios. Digan amén. La pregunta es esta: ¿qué es más importante, la herencia o el Dios que te da la herencia? ¿Qué es más importante, la salud o el Dios que te mantiene sano? ¿Qué es más importante, las riquezas o el Dios que te da las riquezas? Obviamente el Dios que te da las riquezas, pero aquí el Salmo dice: mi herencia es el Señor. Él es la porción de mi herencia. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y luego dice: y tú sustentas mi suerte. Me gustaría hablarles todavía un poco sobre esos detalles, pero ya no tengo tiempo, porque necesito cerrar con algo importante. Pero quiero que observe lo que dice el verso 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Respeto la interpretación tradicional que al analizar este pasaje de la Biblia sostiene que cuando una persona se convierte al Evangelio se le caen cuerdas. No voy a cuestionar esa interpretación o esa exégesis del pasaje, pero mi apreciación es que si la Biblia está hablando de herencia, es porque en los tiempos bíblicos las heredades se medían por cuerdas. Entonces, cuando llegaba el momento en que un padre le iba a dar su herencia a su hijo, echaban un cordel y entonces medían y volvían a medir y finalmente el padre decía: mi hijo, esta es tu herencia. Hasta el día de hoy, en algunos países como el nuestro, aquí en Guatemala, una medida de tierra es la cuerda. Todavía se usa. Ahora, hay algo importante en todo esto. Cuando dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, porque cada vez que Dios te hereda es un deleite. Levanten la mano los que ya tienen una casa pero les gustaría tener otra, para sus hijos y para sus generaciones. Levanten la mano los que todavía no tienen una casa pero van a tener una casa hermosa. Levanten la mano los que no tienen un auto o ya tienen uno pero que les gustaría tener otro. Digan amén. Pon atención. Pon atención. Dice: y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Que me ha qué? Entonces hay algo que te toca a ti. No es posible que tú seas un hombre y una mujer de fe y creas que Dios le asignó cosas a todos, pero no te asignó nada a ti. Es incongruente.
porque hay algo que me toca a mí. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Ponga la mano sobre su pecho y diga: hay algo. Sonrisas, sonrisas. Diga: hay algo que me toca a mí. Todavía no lo he disfrutado todo, pero lo voy a disfrutar con mis generaciones. Qué lindo, qué hermoso. Glorificado sea el nombre del Señor. Es hermosa la heredad que te ha tocado. Cierro con esto el mensaje. Noé abre la puerta y se baja del arca. Y cuando Noé se baja del arca, Génesis 8, 20 y 21, dice que al bajarse del arca y ver que todo era de él, lo primero que hace es que edifica un altar y le presenta al Señor una ofrenda. Ponga atención, ponga atención, ponga atención. Yo quiero hoy soltar una palabra de bendición sobre muchas personas. Dice que al bajarse del arca, le edifica al Señor un altar y presenta una ofrenda, y Dios en el cielo percibe con sus narices la fragancia o el aroma de la ofrenda. Obviamente Dios no tiene narices, es un antropomorfismo. Lo que estoy diciendo es esto: al percibir Dios el olor de la ofrenda, entonces Dios sentencia. Y Dios dice: nunca más volveré a maldecir la tierra. Las ofrendas detienen y rompen las maldiciones. Especialmente si usted es una persona que tiene la ambición de edificar cosas importantes en la vida. En el momento en que Dios percibe el aroma de la ofrenda, Dios dice: nunca más volveré a maldecir la tierra. Hoy, en el nombre de Jesús, yo quebranto toda maldición sobre toda persona que ha estado en estados de calamidad y de pobreza, y declaro para ti un tiempo de abundancia y prosperidad para los años venideros. Glorificado sea el nombre de Jesús. Y el capítulo 9 y verso 20 agrega: y después de esto comenzó Noé a labrar la tierra. Mis queridos amigos, siempre habrá un tiempo de nuevos comienzos, donde la bendición de Dios estará sobre todos tus emprendimientos. Hoy vamos a emprender y caminar en fe. Viva salvo, viva libre, viva sano, viva victorioso, viva bendecido, viva próspero y abundado en gracia. Y quiero pedirle a todo el mundo que se ponga de pie. Antes de que usted salga de este congreso a labrar su tierra, tráigale hoy al Señor una ofrenda. El pastor Cash me pidió que después del mensaje yo recogiera una ofrenda, pero entendí que concatenaba con lo que Dios había puesto en mi corazón predicar el día de hoy. Así que voy a pedirle por favor que traiga una ofrenda generosa para Dios. Saque de su corazón una ofrenda. Usted va a edificar. Tal vez no va a edificar un arca, porque no todos fuimos llamados a edificar lo mismo. Cuando vemos la historia de los personajes de la Biblia, observamos que muchos de ellos edificaron
cosas diferentes a otras. Heartbeat steady like the ocean tide. Secrets linger in the breeze. In this moment, worlds collide. Feel the rhythm set you free. Let the moonlight guide our way through the silence of the night. In your eyes where dreams sway, we'll find our truth, take flight. Footsteps tracing